La arqueología es una disciplina fascinante que nos permite conocer más acerca de la historia y la supuesta evolución humana. Uno de los objetos más interesantes y valiosos que se han encontrado en diferentes periodos de la evolución humana son los cráneos. Estos restos óseos nos proporcionan información clave sobre la anatomía, genética, la cultura y la forma de vida de los antiguos habitantes de la Tierra. Los cráneos nos permiten hacer inferencias sobre la edad, el sexo, la dieta y la causa de la muerte de estos seres humanos antiguos. Además, los cráneos también pueden proporcionar pistas sobre los cambios evolutivos y la diversidad humana a lo largo del tiempo. La evolución se transforma en un misterio cuando se han descubierto cráneos que no encajan en ningún periodo o sencillamente esos cráneos no son de un aspecto humano característico. ¿Acaso hay diferentes tipos de humanos? ¿O algún tipo de subespecie que la ciencia ha mantenido en secreto por muchos años? Esto lo hemos abordado en el video anterior del canal. Si te fascinan los descubrimientos extraños en la arqueología, sin duda te habrás encontrado con historias de extraños cráneos que se han desenterrado en todo el mundo. Muchos de estos cráneos no se parecen en nada a un cráneo humano típico, dejándonos con más preguntas que respuestas sobre las razas y civilizaciones que nos precedieron. En este informe te voy a revelar los cráneos antiguos más increíbles que ponen en jaque a la mismísima humanidad. Bienvenidos al nuevo amanecer. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. Los cráneos de Paracas son un conjunto de restos óseos encontrados en la península de Caracas, en la costa sur de Perú, que datan de hace aproximadamente 2000 años. Fue un arqueólogo llamado Julio Tello que los descubrió en 1928 y hasta el día de hoy siguen siendo una piedra en el zapato para la ciencia. Lo que hace que estos cráneos sean únicos es su extraña forma, con una cabeza alargada y una capacidad craneal significativamente mayor que la de los seres humanos modernos. El descubrimiento de estos cráneos ha desconcertado a los arqueólogos y antropólogos durante años y ha llevado a una gran cantidad de teorías y especulaciones sobre su origen y significado. Algunos sugieren que los cráneos son el resultado de una manipulación artificial del cráneo, conocida como deformación craneal, que se practicaba en muchas culturas antiguas con fines estéticos o religiosos. Sin embargo, esta práctica solo deforma el cráneo, no le da más capacidad craneal, por lo tanto esta teoría ha sido descartada. Otros, sin embargo, sostienen que los cráneos de Paracas son una prueba de que hubo una rama de la humanidad que evolucionó de manera diferente y que podría haber existido una vez en la Tierra, o como exploramos en el informe anterior, que todavía siguen aquí en la Tierra con nosotros. Recientemente, los estudios genéticos de los cráneos de Paracas han proporcionado algunas respuestas fascinantes. Los análisis del ADN han demostrado que estos cráneos tienen una combinación única de características de los antiguos habitantes de la región andina y los pueblos antiguos de Europa y Medio Oriente, lo que sugiere que estos individuos podrían haber sido el resultado de una migración temprana y de la mezcla de diferentes poblaciones humanas. Todas estas momias, con esas cabezas extrañas y antinaturales encontradas en las cuevas por Julio Tello, siguen siendo algo que demuestra que no sabemos nada o muy poco de nuestro pasado, o simplemente alguien ha tratado de borrar. La teoría de la deformación craneana quedó eliminada cuando se comprobó que los cráneos de Paracas eran 60% más pesados y 25% más grandes que los de un ser humano promedio. Con estos análisis irrefutables, se estimó que el cerebro de estos seres sería 3 veces más grande que el nuestro. Por lógica conclusión, muchísimos más inteligentes que nosotros. Pero esto no es todo. El cráneo en su estructura es distinto, a pesar de que es parecido al nuestro. Estos tienen un solo hueso parietal, nosotros tenemos 2, lo que significa que los cráneos de Paracas no tenían una sutura sagital, que es la articulación del tejido cognitivo que se encuentra entre los huesos de la placa parietal en todos los cráneos humanos. Los cráneos también presentan 2 orificios en la parte posterior, a través de los cuales se produce el flujo de sangre y nervio. Por último, las cuencas de los ojos son mucho más grandes, lo que determina que estos seres podrían tener un ojo casi del doble del tamaño normal de un ser humano.
El Museo de Historia de Paracas examinó muestras de ADN en piel, dientes y cabello de los cráneos. Los resultados fueron asombrosos. Descubrieron que el ADN mitocondrial mostraba mutaciones que nunca antes se habían visto en ningún ser vivo en la Tierra. Esto llevó a Brian Foster, asistente del Museo de Paracas, experto en cráneos alargados antiguos, a hacer la siguiente declaración. El ADN mitocondrial con mutación desconocida es distinto a cualquier ser humano, primate o animal conocido hasta ahora. Se podría decir que estamos en presencia de una nueva criatura, similar a la humana, muy distante del Homo sapiens y los Neanderthals. Ni siquiera estoy seguro de que encaje en el árbol evolutivo conocido. En resumen, los cráneos de Paracas continúan siendo un enigma y un objeto de estudio fascinante para la arqueología y la antropología, ofreciendo una ventana única hacia la diversidad humana y la supuesta evolución. Algo muy similar ocurre con los cráneos de los sumerios. A lo largo de los siglos, los sumerios, una de las primeras civilizaciones conocidas en la historia, dejaron tras de sí un gran legado arqueológico. Entre los restos encontrados se encuentran cráneos que han desconcertado a los arqueólogos y antropólogos. Los cráneos sumerios son de tamaño y forma inusual, con una cabeza alargada y una capacidad craneal más grande que la de un ser humano moderno. Aunque la deformación craneal ha sido una práctica común en muchas culturas antiguas, no se ha demostrado que fuera común en Sumeria, lo que ha llevado a teorías fascinantes sobre el origen de estos cráneos. Algunos sugieren que los cráneos sumerios son el resultado de la evolución natural y que los antiguos sumerios pudieron haber evolucionado de manera diferente a otras poblaciones humanas. Otros, sin embargo, sugieren que los cráneos son el resultado de la intervención extraterrestre y que los sumerios tuvieron contacto con seres de otros planetas. Aunque las teorías pueden ser fascinantes, la mayoría de los arqueólogos y antropólogos están de acuerdo en que los cráneos sumerios son el resultado de la deformación craneal y que esto probablemente se hacía por razones estéticas o religiosas. Sin embargo, la gran cantidad de cráneos encontrados y la consistencia de su forma y tamaño siguen siendo un misterio. Pero si una vez más estamos ante el mismo dilema anterior de que la capacidad craneal es más grande, ¿por qué la comunidad científica sigue diciendo que esto era producto de una deformación natural realizada por ellos mismos con fines religiosos? Es claro que la ciencia no quiere dar el brazo a torcer y quien controla la ciencia está dispuesto a negar toda evidencia existente de seres antiguos de procedencia no humana, lo que revolucionaría toda la ciencia moderna con respecto a la evolución humana. Pero toda esta teoría de la deformación craneana nos lleva a Egipto y a sus cráneos. Los cráneos egipcios son un objeto de gran interés para la arqueología y la antropología. La cultura egipcia antigua, que floreció hace más de 5.000 años, dejó tras de sí un legado arqueológico impresionante, y entre los restos encontrados se encuentran numerosos cráneos. Los estudios de los cráneos egipcios han proporcionado información valiosa sobre la cultura y la forma de vida de los antiguos egipcios. Los análisis de ADN han demostrado que los egipcios antiguos eran una mezcla de diferentes poblaciones, incluyendo pueblos africanos y asiáticos, lo que sugiere una migración temprana y la interacción entre diferentes grupos. Los cráneos de faraones y otras figuras importantes de la sociedad egipcia a menudo se han preservado y pueden proporcionar información relevante. No hay evidencia concluyente de que los antiguos egipcios practicaran la deformación craneal de manera intencional. Es posible que la forma alargada de algunos cráneos egipcios se deba a causas naturales como la genética o la nutrición, o a prácticas funerarias que implicaban la preservación del cráneo. Sin embargo, la deformación craneal era una práctica común en muchas culturas antiguas de todo el mundo, y es posible que los antiguos egipcios la hayan practicado en algún momento de su historia. Pero la gran pregunta es ¿por qué todas estas culturas realizaban esta práctica? La respuesta es que ellos querían rendirle culto a sus dioses. Pero ¿quiénes eran estos dioses? ¿De dónde venían? ¿Acaso los cráneos de Paracas fueron los verdaderos dioses? Seres con capacidades extraordinarias que existieron en la antigüedad y todas estas civilizaciones antiguas les rendían culto.
Estas civilizaciones antiguas usaban sombreros alargados. Los antiguos sumerios, acadios, babilonios y asirios, y por supuesto en el antiguo Egipto, vemos exactamente lo mismo con faraones y reinas. Estos sombreros alargados continuaron incluso hasta la era medieval, donde cada papa llevaba una tiara papal. La tiara papal fue utilizada por última vez por el Papa Pablo VI en 1963. Hay quienes afirman que este tipo de sombreros se utilizaba únicamente con un fin específico: ocultar la verdadera forma del cráneo de los líderes de la humanidad en esas épocas pasadas. En 1927, después de un proyecto de excavación avanzado en la antigua ciudad sumeria de Ur, en Mesopotamia, el arqueólogo británico Sir Charles Leonard Woolley descubrió los restos de la reina sumeria Puabi. Los informes indicaban que el cráneo de la reina era anormalmente grande en comparación con el cráneo de un ser humano normal. La reina murió hace 4.500 años durante la primera dinastía de Ur, y se cree que el genoma de la reina sumeria podría contener la firma de la raza Anunnaki. A pesar de todas las solicitudes que hay en la actualidad para analizar el ADN real de este cráneo de la reina, el Museo Británico, que tiene en poder el cráneo, nunca permitió pruebas de ADN. El cráneo todavía continúa en el Museo de Historia Natural en Londres, con solicitudes de análisis de ADN firmemente negadas por el Museo Británico. ¿Por qué se negarían a proporcionar al mundo la prueba definitiva de todo este asunto y terminar de una vez por todas con este gran misterio? ¿Qué intereses hay detrás de la verdadera evolución o creación de la raza humana? Uno de los casos más famosos fue el descubrimiento de un cráneo al que llamaron el cráneo del Niño de las Estrellas. El cráneo del Niño de las Estrellas fue descubierto en la década de 1930 en una cueva antigua a 100 millas del suroeste de Chihuahua, México. El cráneo ganó muchísima popularidad y algunos creyeron que es el cráneo de un niño híbrido o una mezcla entre un humano y un ser no humano. Es claro que el cráneo pertenece a un gris, pero esto no fue aceptado. Así que dieron 1000 vueltas para tratar de desviar la atención mediática, hasta que en 1999 el investigador estadounidense Droid Bay obtuvo el cráneo del Niño de las Estrellas y decidió dedicar su vida a investigarlo. Determinó que el cráneo tenía alrededor de 1000 años. Las pruebas dentales determinaron que se trataba de un niño de 5 años. Pero rápidamente la comunidad científica negó la hipótesis híbrida o no humana y afirmaron que la extraña forma del cráneo se debía a un trastorno genético como la hidrocefalia. Esta condición involucra más líquido de lo normal en el cráneo, lo que hace que sea más grande. Sin embargo, Lloyd Bay negó firmemente esta teoría, ya que hay un surco claro en la parte posterior del cráneo que no se corresponde con los cráneos afectados por esta hidrocefalia. El cráneo, aparte, es un 10% más grande en volumen que un cráneo de un adulto. También es la mitad de grueso que los huesos humanos y el doble de denso, lo que lo hace extremadamente fuerte. Otra cosa que realmente hace que el cráneo del Niño de las Estrellas se destaque es la falta de cavidad sinusal y los sistemas adicionales. Las orejas son más bajas, pero hay una región auditiva considerable que hace que parezca que este cráneo es en parte humano, pero en parte otra criatura o raza. Podría ser un híbrido, es decir, de una madre humana, pero un padre no humano, o también al revés. Pero estudios de ADN determinaron que ambos padres no eran humanos. Por lo tanto, el Niño de las Estrellas es 100% extraterrestre. Finalizada la investigación del cráneo del Niño de las Estrellas por Lloyd Bay, este publicó su libro y la conclusión final es más que obvia. Si todos estos cráneos te han parecido sorprendente, bueno, imagina el siguiente cráneo, un cráneo gigante con cuernos encontrado en la década de 1880 en Pensilvania. Un arqueólogo descubrió múltiples cráneos en un túnel funerario que data del siglo XI o XII después de Cristo. Aunque los cráneos tenían características muy similares a los cráneos humanos, varios de ellos tenían cuernos de 2 pulgadas por encima de las cejas. Además de eso, la investigación sugirió que por el tamaño de estos cráneos, la altura promedio de sus dueños sería más o menos más de 2,5 metros de altura.
Sin duda algo para ser analizado. Así que estos cráneos terminaron en el Museo de Investigación estadounidense en Filadelfia. Y después de meses de investigación se afirmó que habían sido robados o perdidos dentro del museo. La fotografía o las fotografías de los que hay todavía son la única evidencia que quedó de que fueron descubiertos por este arqueólogo que aseguró que los ocultaron al público porque tal descubrimiento podría significar un cambio completo de la estructura de la evolución humana. Todos los cráneos que te presenté hasta el momento siguen un estilo morfológico humanoide, pero este que te mostraré acá en el final rompe todos los esquemas. Este cráneo fue descubierto en la montaña Rodope, en Bulgaria. Este es uno de los cráneos más misteriosos jamás descubiertos, ya que no se parece ni remotamente a ninguna otra especie conocida en nuestro planeta. No se sabe si este cráneo es de una criatura humanoide o de algún tipo de animal desconocido. Sin embargo, a diferencia de los cráneos con cuernos, este cráneo recibió mucha publicidad en Bulgaria, ya que el descubrimiento se mencionó en los medios de comunicación más destacados del país. Kovachev, el director del Museo Paleontológico de Asenovgrad, está seguro de que este descubrimiento no es un fósil, sino de una especie desconocida para la ciencia. El extraño cráneo tiene 6 cavidades que parecen ser donde residían los órganos sensoriales de la criatura. A juzgar por la forma del cráneo, el ser podría haber tenido hasta 6 ojos u otros órganos desconocidos. Todos estos descubrimientos, por extraños que sean, siempre están envueltos en un misterio y generan mucho debate entre investigadores y científicos. Pero de una cosa estamos seguros, cuando estamos a punto de descubrir nuestros orígenes o si la evolución es cierta o no, toda la evidencia que hay desaparece, o la comunidad científica se opone a estudiarla, o la niega directamente, desechando cualquier evidencia empírica ofrecida por investigadores independientes. Parece que estamos predestinados a ser ignorantes con respecto a saber de dónde venimos. Hay un grupo de personas que siempre se interponen para ocultarnos la verdad de esta información. Pero lo único que han logrado con todo esto en la actualidad es que ya no necesitemos analizar ningún cráneo más para saber esta verdad. Una verdad que por más que se nos oculte, solo los deja en evidencia de que la ciencia que entregan ellos mismos a la humanidad es una completa mentira. Mi nombre es Gustavo y como siempre les mando a todos un gran saludo y nos vemos en el próximo informe.